¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Qué bueno que nos acompaña en una cita más de estas reflexiones desde el Congreso. Lo invito a que me escriba reflexiones@canaldelcongreso.gov.mx. Hoy vamos a hablar de la ley del libro, una ley que tiene varios años discutiendo. Fue una ley que fue vetada en su momento por el Ejecutivo Federal y ha sido recientemente aprobada por el Congreso de la Unión. Para discutir el tema tenemos una mesa de lujo. Está el escritor y periodista Humberto Musacchio. Maestro, bienvenido. Encantado de saludarlo. Nos da mucho gusto recibirlo. Está también don Fernando Álvarez, editor de Siglo XXI. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Federico. No, asesor editorial de Siglo XXI. Pero no vengo en representación de la editorial. Pero viene usted y eso es, por supuesto... Muchas gracias por invitarme. Un privilegio. Miguel Ángel Porrúa, director general de Miguel Ángel Porrúa. Miguel Ángel, bienvenido. Leonardo, muchísimas gracias. Y está también Tomás Granados, él es director del suplemento Hoja por Hoja y un actor, digamos, muy activo en esta ley. Empezamos contigo. ¿Era la ley que esperábamos, esta recientemente aprobada? No, yo creo que en eso, ese será uno de los pocos puntos de acuerdo en esta mesa. No es la ley que esperábamos, en el sentido de que hace falta muchas más cosas que discutirse y que asuntos que tienen que cobrar forma legislativa. Pienso, por ejemplo, en asuntos fiscales, programas de estímulo que pasen por los impuestos, o la discusión o el cambio legislativo respecto del libro de texto gratuito. Son dos carencias, pero lo que es importante es que la ley introduce tres elementos muy importantes. Sin lugar a dudas, el más relevante, el más polémico, pero que no debería hacernos olvidar los demás, es el establecimiento del sistema de precio único. Ese es el más trascendente, al menos en el corto plazo. Después establece, sube de nivel la formación de lectores. Ya no se trata solo de que el estado de educación o habilidades para leer y escribir, sino que se concentre o promueva que los estudiantes sean lectores, para lo cual, digamos que formaliza las bibliotecas escolares y de aula, es decir, un programa que se estableció el sexenio pasado y que está hoy en riesgo de no continuar. Entonces establece esa obligación. Y un tercer punto es el establecimiento de un consejo de discusión para toda la cadena del libro, que debe incluir las opiniones de escritores, de editores, de libreros, de lectores, de profesores, de periodistas. Entonces son tres novedades, tres elementos que yo creo que son benéficos. En particular, este consejo es como, yo lo he calificado como un metadeseo, es decir, es una institución, es decir, no es un solo deseo, sino es una entidad que nos va a permitir hacer realidad ciertos deseos. Es un deseo que nos permite pedir más deseos. Es decir, va a ser un entorno para discutir de manera organizada y congruente los problemas del libro en nuestro país. Creo que esos son los tres grandes elementos, pero insisto, no es la ley ideal, no es el punto final, tiene carencias, fruto de la negociación política, de la realidad política, y yo creo que pero es un buen paso, es un paso trascendente. Miguel Ángel Porrúa, ¿era la ley que esperábamos? Primera impresión. Definitivamente no. Y comparto toda la opinión desde un punto de vista con Tomás. No era la ley que esperábamos, pero déjame decirte que desde un principio, cuando esto se presentó, yo presenté un diagnóstico sobre cuál era la situación del libro en México, y los principales actores de la ley dijeron que coincidían totalmente conmigo en el diagnóstico, simplemente de que ellos pensaban de que el incorporar el precio único iba a dar beneficios, y nuestro alegato realmente estuvo cifrado allí en ese punto. ¿Por qué no? ¿Por qué no era? Creo que esto no puede dar beneficios. Bueno, ¿de dónde nace esta idea? Y además, bueno, el senador Fernando Elizondo lo dice en su comparecencia. Él dice de que con esta ley los autoservicios, las tiendas de autoservicios, ya no podrán competir contra las librerías. Entonces, si nosotros recordamos, bueno, la Cámara Nacional de la Industria Editorial
primero, vamos a ser honestos, está tomada por todos los transnacionales, por todos los representantes de las editoriales transnacionales. Y para muestra basta un botón. El principal actor, que fue Quintanillo, pues representaba los intereses de la editorial Everest, española. Y actualmente Juan Arzós, pues bueno, representa los intereses de Editorial Santillana, que es uno de los grandes grupos que se incorporan a nuestro país y que importan libros. Cuando esto sucedió, bueno, fue un fenómeno muy interesante que parecía lo de Harry Potter. Entonces aparece el libro, lo trae el importador, y aparece con un precio X que el importador le pone, pero sin embargo se va a una tienda de autoservicio y se va a Barcelona, trae el libro y trae una brutalidad de ejemplares. El señor puede ponerlo a un precio inferior al que lo trajo el importador. ¿Quién perdió dinero? El importador. Entonces la tienda comercial, la tienda de autoservicio lo utilizó como un gancho para poder ganar. Y eso es finalmente lo que está buscando esta ley. Entonces podemos decir que, bueno, por favorecer a esa literatura, diríamos de placer, diríamos de entretenimiento. La de grandes ventas. Exactamente. Entonces estamos acotando todo lo que es la literatura del conocimiento, que realmente es la que se produce en México con todas las instituciones de educación. No me parece correcto, ¿no? Yeah. Entonces creo que la ley empezó exactamente, yo sí pienso y estoy de acuerdo, además me parece fantástico que el Partido de la Revolución Democrática haya acotado la ley y le haya dado una vigencia solo de 18 meses a lo del precio único. Eso me parece fantástico. Y ojalá él lo hubiera acotado todavía más, pero bueno, ya lo acotó bastante. Solo 18 meses, eso lo acotó. Y la otra, bueno, tengo entendido que el Partido de Revolución Institucional pidió que se incorporaran alguna serie de estímulos fiscales, que eso fue algo que yo propuse desde el principio. Estamos en una disparidad. ¿Estímulos fiscales para qué, Miguel? Para todo lo que son la cadena de libro, y no solamente para la cadena de libro, podríamos hablar que es para todo lo que son productos culturales. ¿Cómo es posible que los libros no puedan ser deducibles de impuestos? Tú vas a comprar un libro, vas a comprar una novela y no la puedes deducir de impuestos. Esto no sucede en ninguna parte del mundo, más que en México. Y yo no solamente peleo por los libros, tenemos que pelear por todo lo que son productos culturales, todo lo que sean discos, lo que sean películas, lo que sean artesanías, lo que es pintura. Todo lo que sean productos culturales tiene que ser deducible de impuestos. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que impulsar como una producción nacional, como realmente una industria nacional, es nuestra industria cultural. Y así lo vemos que lo hacen en todos los países del mundo, incluso los que tienen precio único, como es España, como es Argentina, y bueno, lo vemos en el TLC, que Canadá sacó sus industrias culturales del Tratado de Libre Comercio para poder... Entonces, el único país que estamos en desventaja, pues somos México, ¿verdad? En este momento yo estoy tratando de hacer una exportación a España, que son 44,000 euros, ¿y sabes cuánto me cuesta el envío desde México? ¿Cuánto? $12,000. Madre mía. Y si nos vamos al acuerdo que hizo la CANEM con Multipack, me cuesta alrededor de $20 y tantos mil. Madre mía, ya no sigas. Maestro Álvarez, ¿es la ley que esperábamos? Bueno, ya lo ha dicho Tomás, lo ha dicho el amigo Porrúa. No es la ley que esperábamos, pero es una ley muy importante. Es una ley muy importante, aunque resulta curioso que esté el mundo entero discutiendo el precio del petróleo, el precio único del petróleo, estén debatiendo con ardor el precio de los productos agrícolas, ¿verdad? La subida del trigo, del café, del cacao, del plátano, ¿verdad? El hambre, ¿verdad? Artículos de primera necesidad. Y nosotros estamos discutiendo el precio único del libro. ¿El libro es un artículo de primera necesidad? No es un artículo de primera necesidad, pero consideramos que es un artículo fundamental para el desarrollo del país, para lograr que la cultura realmente adquiera el nivel de importancia que debería tener. Y la cultura solo pasa por el libro. Martí decía, ser cultos para ser libres. Justamente. Es decir, hay que ganar
la batalla de la imagen. Es esa batalla que se está dando entre la palabra y la imagen. La palabra que es el libro y la imagen que es la televisión, ¿verdad? Y que la gana la imagen, pero por amplio campo, la gana la imagen. Y lo vemos en la secundaria, en los muchachos, ¿verdad? Que no leen libros, tal vez porque tampoco los maestros los leen. Es decir, es una ley de una gran importancia, de una gran trascendencia. Y la importancia de la ley estribará en el uso que hagamos de ella. Porque, ¿pero qué es el precio único del libro? El precio único del libro es históricamente un hecho. El libro siempre fue único. Yo recuerdo, bueno, tengo muchos años, pero yo recuerdo que el precio del libro estaba impreso en la cubierta de los libros. Hace medio siglo, claro, ¿verdad? O tal vez menos. Todavía Botas ponía el precio en la cubierta, ¿verdad? Precio de venta al público. Claro, y en los anuncios, cuando se anunciaba una novedad, decía, vale tanto. 2.50. Vale tanto en todas las librerías. Era el precio único. Era absolutamente lógico. Lo que pasa es que podemos pedir lógica al mercado. Buena pregunta. Ahora vamos a pedirle a Humberto Musacchio su primera lectura para que ya entremos a desglosar algunos de los temas. Humberto, tu primera impresión sobre la ley. No puedo estar de acuerdo con esa ley por varias razones. La primera es que no contiene una sola disposición en beneficio de quienes hacen los libros, de la única parte indispensable de todo el proceso de producción de un libro, que somos los autores. Mira. No tiene ni una sola disposición en favor de los autores. Vamos a seguir en la desprotección en la que nos encontramos. El precio único me parece muy bien, pero me parecería mejor si no fuera solo para el comprador último. El que ahora vaya a las librerías a adquirir un libro, una vez que entre en vigor la nueva ley, lo podrá comprar al mismo precio aquí o en Ciudad Juárez o en Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, las editoriales podrán venderle con el descuento que se les pegue la gana a las librerías. Y lógicamente las grandes cadenas libreras seguirán exigiendo altísimos descuentos como hasta ahora, que pueden ser de 60 y hasta del 80% en algunos casos, en tanto que las pequeñas librerías de pueblo van a seguir como hasta ahora, o mejor dicho, no van a seguir mucho tiempo como hasta ahora, van a morirse muy pronto, porque van a tener un descuento mucho menor que difícilmente va a pasar del 30%, del 40% como ocurre ahora. Van a tener que pagar el flete, van a tener que pagar el embalaje, para ellos no va a haber publicidad, no van a tener una sola de las facilidades que van a tener las grandes cadenas, que ahora en lugar de tener un margen de ganancia X porque daban descuento, pues van a ganar más, porque ya no van a dar descuento, como lo hace por ejemplo la cadena Sanborns, que está en su derecho de no dar descuentos, pero ahora nadie va a tener el derecho, entonces al comprador último se le quita incluso esa posibilidad. El precio único me parece que puede ser positivo, rodeado de otras medidas y no solo planteado entre librero y comprador último, el lector, digamos, que es lo que se ha hecho hasta ahora. El perjuicio para las pequeñas librerías lo vamos a ver a muy corto plazo, las que quedan, que los datos, por cierto, sobre las librerías que existen en México son absolutamente contradictorios, vagos. Hay quien dice que hay 250 librerías, otros dicen que hay el doble. En fin, nadie sabe bien a bien cuántas librerías hay en México. Pero el hecho es que esas pequeñas librerías van a desaparecer, como van a desaparecer también las pequeñas editoriales, varias de las cuales han estado apoyando esta ley, pese a que les va a pasar por encima, porque no tienen la capacidad para ofrecer grandes descuentos. Uno de los argumentos que se manejaron durante la elaboración de la ley es que fijando precio único, pues el precio va a ser menor, porque pues, el promedio de ganancia que hay ahora pues se tendrá que repartir y entonces bajará el precio último del libro. Yo quiero ver qué empresario está dispuesto a renunciar a la ganancia. No conozco esos casos. Hay quien renuncia, pero para ganar más por otra parte, no sería el caso. Entonces, bueno, me parece que es una ley que representa pues la sentencia de muerte para muchas librerías, que no beneficia a los autores, que le va a hacer llegar los libros más caros a los lectores y que va a beneficiar altamente a las empresas transnacionales y a las grandes cadenas de librerías. Eso es. Déjenme hacer una brevísima pausa, regresamos.